Gracias, amigos. Bienvenidos, amantes de los mejores documentales del mundo. Una entrega más. Nuestra posición es muy clara. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Defenderemos nuestros derechos y lucharemos hasta el fin si es necesario. En 1963, Juan Bosch fue elegido como presidente constitucional de todos los dominicanos. Con una amplia mayoría, se convirtió en la esperanza de las clases obreras y campesinas, que por primera vez se vieron representados por un presidente que cumplía con hechos las promesas. En solo 7 meses hizo el mejor gobierno que se haya conocido en la nación dominicana. Creó una constitución donde se respetaban todos los derechos ciudadanos. Fue ejemplo de responsabilidad y seriedad, siendo considerado por sus propios adversarios políticos como uno de los presidentes más honestos de América. Creó condiciones y beneficios laborales para los obreros y campesinos. Enfrentó la corrupción y estimuló los valores éticos y morales. Demostró ser un administrador vanguardista, excelente manejador de la diplomacia. En pocas palabras, el modelo de presidente soñado de cualquier pueblo latinoamericano. La honradez de Juan Bosch provocó inconformidad de sectores de clase alta, igual que militares acostumbrados a influir en el gobierno para obtener beneficios personales, y veían en este presidente una barrera para esos propósitos. A continuación, el reconocido historiador y catedrático universitario Rodolfo Tejada Ortiz. La Revolución de Abril de 1965 fue una contienda cívico-militar que integró varios sectores y varias clases sociales. El sector obrero, representado por los trabajadores sin armas, la pequeña burguesía urbana, la pequeña burguesía liberal, el sector militar encarnado por los militares constitucionalistas, el sector izquierdista encarnado por los partidos comunistas dominicanos, el Movimiento Popular Dominicano y Movimiento Revolucionario 14 de junio. Todos estos sectores y clases sociales se nuclearon alrededor de un propósito: el restablecimiento de la Constitución de 1963 y la restitución de Juan Bosch a la presidencia sin elecciones. Juan Bosch había salido electo presidente en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, organizada por el Consejo de Estado, dirigido por Rafael F. Bonelli. Tomó posesión el 27 de febrero de 1963, en una ceremonia donde asistieron las personalidades políticas más importantes de la región, pero no contó con la asistencia de la Iglesia Católica ni de los miembros del Consejo de Estado. Cambió una clara señal de lo que le esperaba a este gobierno en términos de oposición de esos grupos reaccionarios. Desde que tomó posesión de la presidencia, Juan Bosch tomó una serie de medidas, implementó una serie de reformas esencialmente democráticas. Pero sectores atrasados, como la burguesía tradicional, la clase media y la oligarquía, la vieron desde otra óptica.
Esos sectores no estaban en capacidad de interpretar las implicaciones sociales, políticas y económicas de esas reformas. Y su actitud fue de rechazo y de una oposición frontal frente al gobierno de Juan Bosch. A esos sectores se unió la Iglesia Católica, que enarbolaba la propaganda de que Juan Bosch era comunista y ateo. Un grupo de militares trujillistas vinculado a la pequeña burguesía cívica. Y finalmente se unieron los Estados Unidos. Los Estados Unidos se unen por dos de las medidas tomadas por el gobierno de Juan Bosch. Una de esas medidas fue el establecimiento, la ley que establecía el precio tope del azúcar, que reducía las ganancias del sector azucarero, en el que estaban vinculados consorcios e importantes capitalistas norteamericanos. La otra medida que hizo que los norteamericanos se resintieran y rechazaran las ejecutorias de Juan Bosch fueron los préstamos que solicitó Juan Bosch a Europa. ¿Y por qué ellos se opusieron? Porque esto afectaba el monopolio, las acciones monopólicas de los Estados Unidos dentro de este sector. Todos estos sectores se unieron alrededor de una finalidad: montar una conspiración que diera un golpe de Estado al gobierno legalmente constituido. Así, cometiendo un crimen contra la Constitución y el pueblo dominicano, el miércoles 25 de septiembre de 1963, después de solo 7 meses en el gobierno, Juan Bosch fue destituido por un golpe de Estado encabezado por el coronel Elías Wessing y una cúpula de militares. Pero el pueblo no se sintió conforme y pedía a gritos en las calles que se les respetaran sus derechos constitucionales. Desde el 26 de septiembre de 1963 se iniciaron las protestas contra los golpistas. Realmente la gente quería al profesor Juan Bosch. La salida de Juan Bosch da paso al establecimiento de un triunvirato presidido por Emilio de los Santos, integrado por sectores de la pequeña burguesía cívica. El triunvirato se entregó a una política represiva con encarcelamientos, persecuciones a líderes sindicales, obreros, estudiantes. Esto unido a su desacertada política económica, pues incentivó la lucha por el retorno a la constitucionalidad. Asumieron este cometido, lo primero en asumir este cometido fue un grupo de militares jóvenes, encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, el otro coronel Fernández Domínguez. Un grupo de militares bajo el liderazgo del teniente coronel Rafael Fernández Domínguez intentó un contragolpe buscando el regreso del profesor Juan Bosch, pero fueron descubiertos. Domínguez fue sacado del país. Además, las autoridades apresaron al capitán Héctor Lachapelle Díaz, al teniente Lorenzo Sención Silverio y otros oficiales de la Constitución de 1963. Pero este sacrificio no fue en vano. Sirvió de base y así motivó al pueblo y otros militares a una rebelión nacional que se inició el sábado 24 de abril de 1965
en la Escuela de Entrenamientos 27 de febrero, en el campamento 16 de agosto. La lucha constitucionalista fue apoyada por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que a través del programa de radio Tribuna Democrática y en la voz de José Francisco Peña Gómez, se dieron a conocer los detalles después de repetidas acciones militares y protestas de civiles. Los sectores que apoyaban el retorno de la Constitución de 1963 procedieron a tomar el control del Palacio de Gobierno y eligieron como presidente provisional al doctor José Rafael Molina Ureña, a la espera del profesor Juan Bosch. Sin embargo, a este regreso se opusieron en la base aérea de San Isidro el coronel Elías Wessing y Wessing, apoyado por la plana mayor del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas, CEFA, el Movimiento Popular Dominicano, MPD, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio y otros partidos socialistas como el PSP comenzaron a participar en ataques contra pequeños destacamentos, mientras los soldados constitucionalistas repartían armas a la población para apoyar así la revolución que buscaba el retorno del profesor Juan Bosch, presidente elegido democráticamente. A estos militares constitucionalistas se unió la población armada con disposición de entregarse a la causa. Para evitar que esa revuelta alcanzara los ribetes de una guerra civil, Camaño se dirige a la Embajada de los Estados Unidos a conversar con el embajador Tapley Benny. Lo que le contesta es que lo más aconsejable es que se rindieran, que entregaran sus armas para evitar males peores. Esto causó indignación entre los constitucionalistas, que inmediatamente marcharon hacia el Radio Santo Domingo y le hicieron una proclama al pueblo, instándolo a que se integraran a la revolución. Ya la revolución estaba en marcha. Y ahí marcharon hacia el puente Duarte, ante los rumores de que las tropas regulares del CEFA, Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas dirigida por Wessing y Wessing, tratarían de cruzar el puente, dirigirse a la ciudad para desarticular el movimiento constitucionalista. La batalla del puente fue sangrienta, pero sumamente gloriosa. Las tropas regulares de Wessing fueron desarticuladas. Una derrota aplastante que prácticamente eliminó este contingente militar. Poco después del mediodía, se hizo evidente que los constitucionalistas habían triunfado. Algunos militares del CEFA se esparcieron en las calles adyacentes al puente y permanecieron aislados. Los líderes constitucionalistas se agruparon a las 10 de la noche en el patio de la panadería Goyita, eso es en la calle Arzobispo Noel, y celebraron su triunfo, proclamando: Dios, patria y libertad. ¡Viva la República Dominicana! De ahí se dirigen a la fortaleza Osama, asiento de los famosos cascoblancos. Eran policías muy odiados por el pueblo, por sus acciones represivas contra la población, y la tomaron. El próximo objetivo entonces, el objetivo final, era la base aérea de San Isidro, donde tenía su asiento las tropas del CEFA dirigidas por Elías Wessing y Wessing. Cuando estaban a punto de lograr este objetivo, se produce entonces la ocupación militar norteamericana, lo que obliga a los constitucionalistas a replegarse a Ciudad Nueva. Consciente que las tropas de Wessing
estaban derrotadas, el 28 de abril, Washington ordenó el desembarco de sus tropas en la ciudad de Santo Domingo. Los soldados de la División 82 del Cuerpo Aéreo del Fuerte Bragg tomaron como zona de operación la base aérea de San Isidro, unificándose con los hombres del coronel Wessing. Los Estados Unidos terminaron desembarcando en distintos momentos miles de soldados, logrando una fuerza superior de 42,000 marines, sin incluir los 1,874 soldados que fueron enviados desde Brasil, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Costa Rica, que participaron simulando una representación internacional. Con el fin de garantizar el retorno de Juan Bosch, el coronel Camaño fue proclamado presidente provisional el 3 de mayo de 1965. De inmediato procedió a la formación de su gobierno. En el territorio bajo su control se organizaron las unidades cívico-militares que integraban a 1,800 militares y 5,000 civiles armados, distribuidos en 117 unidades conocidas como los Comandos Constitucionalistas. Los combates con tropas norteamericanas se registraron en diferentes sectores de Santo Domingo, en muchas ocasiones calles por calles. Bien atrincherados, logran rechazar, repeler los ataques de las tropas de ocupación. Estos asumieron que intentar desalojar a los constitucionalistas de sus posiciones iba a generar grandes pérdidas personales y materiales. Son históricas las fotografías de mujeres con armas en manos defendiendo la patria. El gran espíritu patriótico de los dominicanos se puso de manifiesto desde el principio de la ocupación. Era la segunda invasión norteamericana, pero en esta ocasión la población estaba unida. El 15 de junio de 1965, en plena guerra, las fuerzas norteamericanas lanzaron una intensa ofensiva, atacando con bombardeos la zona ocupada por patriotas constitucionalistas. Además, usaron los cañones de los barcos que estaban estacionados en el puerto. Los objetivos de esta misión se enfocaban en la eliminación de la resistencia de la zona colonial y la destrucción y ocupación del cuartel general de Camaño, que se encontraba ubicado dentro de la fortaleza Osama. La ofensiva incluía una operación terrestre con tanques que tomaría el fuerte de la zona colonial. Los bombardeos causaron grandes daños a los militares constitucionalistas y civiles. Muchos de ellos murieron defendiendo los puestos de controles, pero la batalla más encarnizada se libró cuando se inició la operación por tierra con los blindados. Una vez más, el cuerpo élite de los constitucionalistas, los hombres ranas, se pusieron al frente de la lucha, destruyendo 4 vehículos blindados y causando importantes bajas a los invasores. Fue tan valiente y decidida la resistencia que obligaron a los extranjeros a retroceder hasta el puerto. El coronel Quirós reportó que los norteamericanos perdieron 210 hombres solo en esa batalla. El ataque le costó a los norteamericanos, aunque ellos lo niegan, 210 hombres, y
nosotros perdimos muchos combatientes, no combatientes, sino más civiles que no tenían nada que ver con la revolución, mujeres, ancianos y niños que vivían en casa, que no ofrecían ninguna protección, y el bárbaro tiroteo producido por ellos atravesaba las tablas y mataba a esas personas que se encontraban en su casa. Tuvimos muy poca pérdida de verdaderos combatientes. Empezó la revolución a imponer los dobles principios que reclama la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la Los combates de manera esporádicas continuaron por más de 2 meses, mientras de ambos bandos se planteaban posibles soluciones para evitar más derramamiento de sangre. Los historiadores dominicanos afirman que más de 5.000 personas murieron como consecuencias del conflicto, incluyendo civiles y militares, lo que no puede ser confirmado, ya que las organizaciones internacionales reconocen que no hubo un control de las víctimas. Muchos de los muertos eran llevados a fosas comunes sin ningún control de las autoridades. El 9 de noviembre de 1965, la Cruz Roja Internacional registró 2.850 dominicanos muertos entre el 24 de abril y el 12 de julio. Aunque esa institución aclaró que la cifra probablemente fue más elevada, reconociendo que había incinerado 150 cadáveres, así como la evacuación de 200.000 personas de la zona de guerra. Finalmente, el 31 de agosto de 1965 se firmó un acuerdo que terminaba de manera definitiva con la guerra. Héctor García Godoy fue elegido como presidente provisional, tomando posesión el 3 de septiembre de 1965, haciéndose responsable de preparar todo lo relativo a las elecciones generales propuestas para ser celebrada el 1 de julio de 1966. Con el acuerdo de paz y la juramentación del gobierno provisional, así concluía la Revolución de Abril. Como dijo el coronel Camaño, no fue posible vencer, pero tampoco fuimos vencidos. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desde la trinchera del honor los saludo en este día glorioso
en que la patria pequeña se agiganta al enfrentar a sus hombres nacionalistas y demócratas a la fuerza bruta del invasor extranjero y la actitud negativa de sus eternos enemigos. Pero si grande es nuestro enemigo, mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria y devolverle limpio de manchas y bochornos la dignidad de su bandera y la pureza de su escudo. Como hermanos de Duarte luchemos, desgarrón, la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, diciendo la patria. Pueblo dominicano, te habla el teniente coronel Rafael Fernández del Ejército Nacional. El movimiento por el retorno a la Constitución que encabeza un grupo de oficiales honestos de las Fuerzas Armadas tuvo mi aprobación y mi participación desde el mismo día funesto del 25 de septiembre de 1963, cuando se le arrebató al pueblo su libertad y su dignidad. Y aseguro a todas las Fuerzas Armadas de la Nación y a todos los dominicanos, por el honor de mi carrera militar, para los militares jóvenes, unidos al pueblo, venceremos todos los obstáculos. Por Dios, por la patria y por la libertad, hacia adelante, pueblo y soldados dominicanos. Quelqu'un veulent occuper le centre de la ville qui est sous le contrôle de vos troupes, que va-t-il se passer? Tendrán que arrasar con la Ils República. devront tout raser. Tendrán que destruir. Ils devront tuer todos tous los les Dominicains qui que andan combattent. luchando. Porque estamos Parce que nous decididos a sommes luchar décidés à lutter jusqu'au dernier homme. hasta el último hombre. A luchar, como hermanos de Duarte luchemos, que Yamena en el grito encarnó. Se ve la cantidad de armas que tienen los norteamericanos. ¿Cree que habría posibilidad de sostener una lucha contra esta gente? Esto me tiene sin cuidado porque el ideal de nosotros va más allá de la cantidad de armas que puedan tener ellos. Il n'a aucune préoccupation de ce côté-là, puisque de toute façon, usted considera que tenemos más armas que ellos. No, es imposible que tengamos más armas que ellos. Malgré Es tout, más ideal que ellos, sí. tenemos... Que se mantenga en nuestro espíritu que han muerto más de 3.500 dominicanos. Que se mantenga en nuestro espíritu que nosotros estamos obligados a defender el futuro de los dominicanos vivos. Que se mantenga en nuestro espíritu que los dominicanos civiles y los dominicanos militares unidos hemos defendido este país y ganaremos nuestra libertad. La Revolución de Abril significó para los dominicanos una epopeya histórica, patriótica y nacionalista. Fue el momento de mayor unidad en una misma dirección. Militares y pueblo lucharon juntos, defendiendo la dignidad y los derechos de la patria. Aunque la ocupación militar norteamericana sesgó, quebró toda posibilidad de retornar a la constitucionalidad, la guerra civil dejó sus frutos, pues las lecciones, las enseñanzas que nos dejó sirvieron de base, de soporte al proceso de ordenamiento político, democrático e institucional a que nos abocamos después de la revolución. Lord a los héroes de abril que se entregaron, que se inmolaron por mantener en alto los valores de la democracia, la soberanía y la libertad. ¡Que viva la República Dominicana! Gracias, amigos, amantes de los mejores documentales del mundo. Si te gustan nuestras historias, suscríbete a nuestro canal de YouTube
dale a la campanita, comenta y juntos continuaremos recordando la historia.